Cristo Jesús, Dios los bendiga. Bienvenidos a este nuestro programa Alimento para mi Espíritu. Este programa que transmitimos todos los jueves a las 8 de la noche, con el propósito de dar una enseñanza, una palabra, de aportar un granito de arena en la edificación del cuerpo de Cristo, para que nuestros hermanos crezcan, para que nuestros hermanos se edifiquen en Cristo Jesús. Oramos al Señor y le pedimos que Él tome control de todas las cosas. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Te pedimos, Señor, que hoy nos guíes, nos dirijas, que tomes a través de tu Espíritu Santo el control de todas, absolutamente de todas las cosas, de los equipos, de las redes, de las personas, del tiempo y de las circunstancias de nuestros hermanos. Señor, que se alineen las cosas para que nuestros hermanos puedan recibir esta enseñanza, esta palabra, y que sea de edificación para sus vidas, una palabra que sea de carácter práctico para su cotidianidad, para las cosas cotidianas de su vida y de sus circunstancias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta maravillosa oportunidad y por este privilegio que damos bajo la guía y dirección de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Buenas noches, Pastor Raúl. Dios le bendiga. Buenas noches a nuestros hermanos que ven esta enseñanza, que ven esta palabra y que la repiten a través de Facebook Live o a través del canal de YouTube, de nuestro canal de YouTube Alimento para mi Espíritu. Los invito a que compartan estas enseñanzas con nuestros hermanos, con sus contactos y que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Esa es la mejor manera en que nos puedes ayudar para crecer y para aportar en el reino de Dios aquí en la tierra. Hermana Belén, muy buenas noches. Dios la bendiga. Bueno, la invitación decía que el tema de hoy es la perseverancia en la vida cristiana. Quiero empezar leyendo lo que Pablo dice de su manera de vivir y de lo que ha pasado en su vida en Filipenses capítulo 3 versículo 12 al 14. Filipenses 3 del 12 al 14. Dice la palabra del Señor: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que nos está diciendo Pablo es que él es consciente de la lucha que tiene que cumplir diaria y cotidianamente para alcanzar unas metas que él las tiene claras y las ha definido. Su meta es llegar a ese supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y coloca o establece unas condiciones. Él es claro que no lo ha alcanzado, pero él necesita o quiere asir aquello por lo cual también Cristo lo llamó. Quiere entender y traer a su vida ese llamamiento, pero también lo hace no llevando carga, dejando lo que está atrás y mirando hacia el frente. La palabra nos enseña que nosotros debemos mirar a Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Las metas que nosotros nos pongamos en nuestra vida, en todos los aspectos, tienen que ver con la perseverancia, con esa capacidad de constancia en nuestra vida. Todos
absolutamente todos deseamos tener éxito. Sin embargo, el desearlo no es suficiente. El desearlo no nos garantiza que nosotros alcancemos el éxito. Hay muchas personas que desean muchas cosas y los desean vehementemente, con todas sus fuerzas, las desean con su corazón, realmente las desean como algo trascendental para su vida. Pero en la medida que aparecen las dificultades, se rinden. Y entonces nosotros vamos a ver una gran cantidad de sueños y esperanzas, decía una poesía. Vemos hacia atrás una cantidad de sueños y esperanzas que hoy son cadáveres, o sea, cosas que fueron, cosas que deseamos, cosas que anhelamos, pero que al enfrentarnos a las circunstancias y a enfrentarnos a las dificultades, nosotros renunciamos. Y la pregunta para hacernos en este tiempo es, ¿nuestro carácter tiene ese nivel de perseverancia que se requiere para cumplir los propósitos, los anhelos y los deseos de nuestro corazón? ¿O tenemos que mirar hacia atrás y darnos cuenta de la cantidad de sueños, de proyectos que abandonamos debido a las dificultades y debido a las circunstancias? Entonces, normalmente, el porcentaje de deseos, de sueños, de proyectos que nosotros llevamos a feliz término son muy pocos. Hay pocas personas que inician las cosas, continúan a pesar de las dificultades y llevan a feliz término eso que se propusieron, independientemente del resultado alcanzado. O sea, son personas que se ponen una meta y cumplen hasta el final, sin importar las circunstancias y las dificultades. ¿Qué es la perseverancia? La perseverancia es una combinación entre un deseo fuerte y la voluntad. O sea, la perseverancia es desear algo y a través de la voluntad alcanzarlo, manteniendo el rumbo que nos lleva a ese cumplimiento, a esa meta y a ese deseo, superando todas las dificultades, pero adicionalmente negándose a renunciar. La perseverancia habla de personas que no renuncian. La perseverancia habla de personas que mantienen el rumbo, que mantienen el horizonte, que mantienen fija la mirada en la meta que se propusieron y actúan a través de su voluntad para trabajar y para hacer todo aquello que es necesario para alcanzar esa meta. Nosotros podemos tomar el ejemplo de Pablo. Pablo tenía esta cualidad como persona. Pablo era perseverante. Vemos en Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra en este caso es que hay que pagar un precio, que nosotros no podemos aferrarnos a esas cosas que quizás debemos renunciar para alcanzar la meta que tenemos frente a nosotros. No todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida, no todo lo que nosotros cargamos, no todo lo que llevamos puede ser fructífero en función del propósito o de la meta o del deseo o del anhelo que usted desea alcanzar. En este propósito, entre más grande sea ese anhelo y ese deseo, más quizás tengamos que renunciar.
Nosotros tenemos que ir con una carga ligera para poder responder y reaccionar a las circunstancias de la vida y poder caminar manteniendo los ojos en esa meta y perseverar a través de nuestra voluntad para alcanzarlo. Pero seguramente en el camino vamos a tener que renunciar a muchas cosas, porque hay cosas que no son congruentes o que no se llevan bien con nuestro deseo. Si nosotros, por decir algo, deseamos la salvación de Cristo Jesús para nosotros, un elemento necesario en ese proceso es nuestra santificación. Y esa búsqueda de santidad significa renunciar normalmente al viejo hombre que no conocía a Cristo Jesús. Entonces hay que pagar un precio. Y si lo aplicamos a los anhelos cotidianos, a los deseos cotidianos, o en este caso, como estamos hablando, de la perseverancia en Cristo Jesús, de la perseverancia para como cristianos para alcanzar las metas, estamos hablando de alinearnos y de pagar el precio según la Biblia nos enseña y aprender a dejar lo que debemos dejar, a desaprender lo que debemos desaprender, ahora a aprender lo que debemos aprender y a tomar para nuestra vida lo que debemos tomar en el ámbito espiritual. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que dentro de la perseverancia y a pesar de nuestra voluntad, también hay que pagar un precio. ¿Precio en qué? En disciplinarnos, precios en renunciar a lo que no nos conviene, precio en renunciar seguramente a personas, circunstancias, cosas, eventos y cosas que no van de acuerdo con el deseo, con el anhelo o con la meta que nosotros nos colocamos, que en este caso es ser cristianos y cumplir la meta de todo cristiano, que es la salvación. La salvación requiere de santidad, la salvación requiere de perfección. Entonces, nosotros debemos santificarnos y perfeccionarnos según nos dice la Biblia. Pero tenemos que ser conscientes también en esa perseverancia de las dificultades que vamos a asumir. No podemos imaginar que nosotros vamos a alcanzar la salvación, que nosotros vamos a ser procesados en la santidad sin dificultades. Nosotros tenemos que ser conscientes y a pesar de eso, seguir adelante. Como Pablo nos enseñó y como Pablo con su vida nos puso ejemplo claro y definido. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 28. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, dice Pablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos una. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Entonces, Pablo nos está haciendo un recuento de todas esas dificultades que se atravesaban en el profundo deseo de Pablo de llevar el evangelio a las iglesias del mundo. Todas estas cosas las sufrió Pablo. Entonces, lo que nos está enseñando es que la perseverancia es un atributo en nuestro carácter que nos permite estar por encima de todas esas dificultades. No que no las suframos, no que no sintamos dolor, no que no deseáramos que no pasaran, pero no podemos sorprendernos cuando la dificultad llegue a nuestra vida y que esa dificultad, como resultado de haber llegado a nuestra vida, nos haga renunciar a nuestras metas, a nuestros anhelos o a nuestros deseos. La perseverancia
mantiene el sueño en nuestro corazón. La perseverancia mantiene la meta en nuestros ojos, en nuestra mente, en cada día de nuestra vida. Nosotros tenemos que vivir, tenemos que dormir, tenemos que caminar cada día, tenemos que transpirar ese propósito y esa meta sin rendirnos, sin renunciar. La palabra del Señor también nos habla de qué motivaba a Pablo. ¿Qué era lo que motivaba a Pablo para tener ese nivel de perseverancia? Primero, tenía un objetivo claro, ¿sí? Y en ese objetivo claro que Dios le había dado, que era la de llevar el evangelio a los gentiles, él lo tomó claro y también confiaba en que el Señor le iba a ayudar y le permitiría lograr ese predicar el evangelio a los gentiles. Cuando yo recibo una asignación del Señor y cuando Dios me da una tarea, yo también debo confiar en que Él me va a permitir y me va a ayudar a lograrlo, pero con un objetivo claro y definido. Ese es el primer paso, tener ese objetivo. Un segundo elemento que motivaba a Pablo era que Pablo entendía el valor de la salvación que él había recibido. Y él siempre sintió que debía evangelizar como una manera de pagar de alguna manera el hecho de ser salvo cuando no lo merecía. Esa es la misma situación de nosotros. Nosotros tenemos que hacer las tareas, las asignaciones y todas aquellas cosas que el Señor nos ha dicho que hagamos como creyentes, pero también con la convicción de que debemos agradecer nuestra propia salvación. Que nuestra propia salvación se agradece cuando nosotros llevamos el evangelio a otras personas y permitimos que otras personas reciban a Cristo con nuestra ayuda. Sabemos que la tarea la hace el Espíritu Santo, pero nosotros somos instrumentos en esa tarea. Entonces Pablo tenía o sentía la obligación de ser ese instrumento usado por el Espíritu Santo para que otras personas recibieran la salvación que él tenía. Hay que ser consciente cuando uno va a evangelizar que si nosotros no evangelizamos, las personas se pierden. Cuando nosotros no evangelizamos, cuando no cumplimos la tarea, la asignación como cristianos, que es la de evangelizar, y en este caso el ejemplo de Pablo, nosotros tenemos que ser conscientes que las personas se pueden estar yendo en este momento de este mundo, perdiéndose para la vida eterna. Entonces nosotros debemos ser conscientes de esto. ¿Qué significa ser perseverante? En pocas palabras, ser perseverante significa seguir creyendo en la palabra de Dios. O sea, yo debo seguir creyendo. La perseverancia me enseña y me ayuda a seguir creyendo en la palabra de Dios. Así las circunstancias me estén gritando a la cara que no tengo posibilidades de alcanzar lo que estoy buscando. Si el Señor lo dijo, si el Señor lo prometió, si el Señor me habló, si el Señor me dio una promesa, si el Señor me dio una palabra, yo debo a través de la perseverancia seguir creyendo en la palabra del Señor, así las circunstancias que ven mis sentidos me griten a la cara y me golpeen diciéndome no es posible, porque Dios, si lo dijo, lo cumpla. Ser perseverante es levantarnos después de haber caído. Ser perseverante es volver a levantarnos con mayor fuerza, con mayor ánimo para caminar hacia la meta. Si nosotros caemos y no nos levantamos, no tenemos perseverancia. La caída debe ser como un motivador adicional para seguir adelante. Ser perseverante es levantarnos después de la caída. Ser perseverante es ejercitar mi confianza en Dios. Cuando yo soy perseverante, confío porque confío y confío en el Señor.
No hay nada, ni nadie, ni circunstancia, ni persona, ni situación que quite de mí la confianza que yo debo tener en el Señor. La perseverancia me ayuda a ejercitarme en la confianza del Señor. Ser perseverante es ser consciente que el mejor lugar donde usted se puede encontrar es agarrado del brazo del Señor. O sea, ser perseverante no le permite a un cristiano ir a poner su fe, su esperanza en otra cosa que no sea el Señor. Ser perseverante es saber que si hay una situación, corro a los brazos de mi Padre. Que si hay una circunstancia, corro a los brazos de mi Padre. Que si hay un ataque, corro a los brazos de mi Padre. Me agarro de su brazo, no me suelto. Me aferro y entre más difícil sean las situaciones, más y con más fuerza me aferro al Señor. Eso es ser perseverante. Entonces, ser perseverante también es dar cada paso, ¿sí?, con tesón, con constancia, dar mi paso firme, seguro, confiado, a través del aprendizaje de la palabra, a través de la dirección del Espíritu. Ser perseverante es poner la mirada en la meta, y en este caso, en los ojos de Cristo Jesús, en el rostro de Cristo Jesús. Cualquier cosa que yo desee alcanzar en mi vida, lo debo hacer. Si hablo de la vida cristiana, mirando el rostro de Cristo Jesús. Si yo hablo de las cosas naturales, de mis proyectos, de las cosas que quiero realizar en mi vida, la perseverancia me enseña que yo debo pedir autorización al Señor, que debo orar a Él pidiéndole autorización, recursos, respaldo, aval y medios con los cuales hacer las cosas. Pero sabiendo que la única persona en el universo que me puede ayudar a cumplir estos procesos es el Señor. Entonces yo caminaré confiado y trabajaré paso a paso haciendo lo que tengo que hacer. Muchas personas abandonan los proyectos, abandonan sus ilusiones, abandonan sus esperanzas, porque quizás tienen que pedir ayuda, o porque quizás tienen que entrar en un proceso de aprendizaje, o porque quizás tienen que leer la Biblia para hablar de su salvación, o porque quizás tienen que entrar en un taller, en un curso, en una preparación. Cuando nosotros caminamos confiados en el Señor, también significa que debemos hacer lo que tenemos que hacer desde nuestro ámbito natural, influyendo en lo espiritual y dejando a nuestro Señor lo sobrenatural, lo espectacular, lo trascendente para que Él lo haga. Nosotros, en la perseverancia nos enseña a que nosotros debemos alcanzar victorias pequeñas todos los días. Yo tengo que levantarme con una meta final y una meta general al final del camino. Pero yo tengo también que determinar cuál es la meta para hoy. ¿Qué voy a hacer hoy en función de ese propósito que yo deseo alcanzar? Y no irme a descansar, o no irme a vacaciones, o no irme a festejar cuando no he cumplido esa pequeña meta que hoy tenía que cumplir. Yo tengo que ganar día a día confianza, estímulo para mi vida a través de esas pequeñas victorias diarias y cotidianas. Si usted se levanta mirando la meta, pero no hace nada absolutamente día a día, o sea, no se pone una meta hoy, no se pone una meta mañana, pasado mañana, y la va cumpliendo para alcanzar esas pequeñas victorias, no alcanzaremos la victoria final. La victoria final está alimentada de pequeñas victorias diarias y cotidianas. Entonces, yo debo, como cristiano, enfocarme en lo siguiente. Los pasos que yo dé en función de las metas, en función de aquellas cosas que deseo, deben estar determinados no por lo que yo siento, no por mis emociones, no por lo que yo perciba con mis sentidos. Los pasos que yo dé deben estar determinados por lo que yo sé de la palabra del Señor. Ojo con esto. No se trata de que usted anhele, que desee, que llore, que grite, que gima, que cante o que silbe para alcanzar la meta.
No se trata de emociones, no se trata de sentimientos. Alcanzar la meta es alcanzarla a través de los pasos que yo doy por el conocimiento de Dios y el conocimiento de la palabra. El conocimiento de Dios porque es el que me da la victoria. El conocimiento de su palabra, porque a través de la palabra me está enseñando cuáles son los pasos que yo debo dar diaria y cotidianamente para alcanzar mi victoria diaria y mi victoria final. Hay cosas que nosotros debemos, en los cuales debemos persistir, perseverar de manera clara. Nosotros debemos perseverar en 4 elementos básicos. Hay más, pero voy a tratar solamente estos 4. Nosotros debemos perseverar en la gracia. Nosotros debemos perseverar en la oración. Nosotros debemos perseverar en la palabra. Nosotros debemos perseverar en la comunión con los hermanos. Son 4 elementos necesarios en la perseverancia de nuestras vidas como cristianos. Perseverar en la gracia, ¿por qué? Porque la palabra nos ordena, porque la palabra nos dice que debemos estar en la gracia. Hechos 13:43, dice la palabra: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Entonces yo tengo que ser consciente que todo lo que yo recibo en función de mi vida cristiana, lo recibo por gracia, como dice en Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Yo soy creyente, yo soy cristiano por la gracia. Entonces, ¿cómo persevero? ¿Cómo me mantengo en la gracia? Entonces, lo dice en Juan 15:5, un pasaje muy conocido. Dice el Señor, hablando Cristo Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Cómo persevero en la gracia? Estando unido a Cristo Jesús. ¿Cómo persevero en la gracia? En la obediencia a la palabra. Y al perseverar en la gracia, dice la palabra en Juan 15:5, yo daré mucho fruto. Significa dar mucho fruto que alcanzaremos aquellos proyectos, aquellas ideas, aquellas cosas que deseamos en la vida natural, pero también en nuestra vida cristiana alcanzaremos la salvación y también aquellas cosas que Dios nos ha dado como propósitos en nuestra vida cristiana. Debemos perseverar en la oración. Es inadmisible que una persona que se considere creyente en Cristo Jesús, en el Padre y en el Espíritu Santo, no tenga una vida de oración. Es imposible ser cristiano, es imposible ser creyente, es imposible ser hijo de Dios si no oramos, si no tenemos una vida de oración. La oración nos va enseñando día a día a morir al viejo hombre. A través de la oración vamos a tener esa perseverancia que nos une a otros hermanos para que nosotros, unánimes, podamos ver que en nosotros se cumplen los propósitos, las metas, aquellas cosas que el Señor ha dado para nosotros. Hechos capítulo 1 versículo 14. Dice la palabra del Señor: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Colosenses nos invita también a perseverar. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Lo que está haciendo Pablo es exhortándonos, animándonos a perseverar en la oración, y que a través de esa perseverancia en la oración, nosotros en esa relación con el Espíritu Santo vamos a recibir la dirección, la corrección, la guía,
Él nos va a través del Espíritu Santo a marcar los pasos que nos van a llevar a través de esa perseverancia en oración a cumplir nuestros anhelos y deseos y en nuestra vida cristiana a ser salvos. Debemos también perseverar en la palabra. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado. Tenemos que saber, entender y reconocer que una de las causas para que los cristianos no prosperen es porque no tienen en cuenta la dirección de la palabra para sus vidas y para sus decisiones. Las personas se acostumbraron a través del mundo a decidir por la razón y por su propia conciencia. Pero nosotros que somos cristianos, nosotros progresamos, nosotros maduramos, nosotros crecemos, nosotros evolucionamos, nosotros alcanzamos victoria, realización y metas en la medida en que nosotros hagamos consulta al Espíritu Santo de nuestros proyectos y que cumplamos los propósitos a través de lo que nos dice la palabra. Usted desea algo para su vida, busque en la palabra la forma y la guía en que la palabra le dice cómo debe tomar las decisiones de manera correcta. No podemos seguir como creyentes o como cristianos pretendiendo vivir nuestra vida inconsulta, separada de Dios, separada del Padre y separada del Espíritu Santo y separada de Cristo Jesús. Nosotros tenemos que vivir una vida cristiana basada en la guía del Espíritu Santo a través de la enseñanza de la palabra. Si nosotros no tenemos en cuenta la palabra, entonces estamos sujetos al fracaso, a la derrota y a quizás abandonar por fatiga y por cansancio los proyectos que nosotros tenemos. También la palabra nos habla de que nosotros debemos perseverar en la comunión con los hermanos. Entonces, repito, esos 4 elementos: perseverar en la gracia, perseverar en la oración, perseverar en la palabra y perseverar en la comunión con los hermanos. Hechos, capítulo 2, versículo 42. Dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Salmos 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La palabra también nos invita a estar en comunión con nuestros hermanos. Es una manera de perseverancia. Entonces, nosotros debemos entender que si nosotros no perseveramos a través de la palabra, a través de la guía del Espíritu Santo, si no perseveramos en la oración, si no reconocemos que es a través de la gracia que se llegan las cosas a nuestra vida, quizás estamos condenados a la derrota y el fracaso en nuestras cosas naturales, pero también, que es lo más grave, que podemos estar desenfocados en la manera en que debemos alcanzar a través de la perseverancia nuestra salvación como creyentes, pero también cómo alcanzar a cumplir los propósitos que Dios ha determinado en mi vida como creyente. Yo les invito a que revise su vida y revise si usted es perseverante o si usted renuncia con facilidad, si usted renuncia y abandona proyectos con facilidad. Todo proyecto tiene un costo, toda meta requiere renuncias, como hemos visto. Por eso, dispóngase en Cristo Jesús, bajo la unción del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo corrija su falta de perseverancia o la aumente si es necesario en los proyectos que usted tiene en su vida. Yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús y lo invito a que revise esta área de su vida y de su carácter, para que podamos, como cristianos, tener la perseverancia que un día nos llevará a la presencia de Cristo Jesús y a la salvación eterna. Amén, amén y amén.
Yo le bendigo, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Le agradezco su compañía, su apoyo, su respaldo. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Alimento para mi Espíritu, que inviten a sus familiares y amigos, compartan con las personas que están en sus enlaces, sus contactos, sus conocidos. Es la mejor manera que usted puede, con la que usted nos puede ayudar. Yo le bendigo y los espero el próximo jueves a las 8 de la noche en esto que llamamos Alimento para mi Espíritu. Amén, amén y amén.